Legisladores demócratas podrían llevar a la corte a ex consejero legal de Trump. Reacciones encontradas ante anuncio del gobierno de Maduro de adelantar las elecciones legislativas. Uniformados venezolanos colaboran de manera clandestina en entrega de ayuda según gobierno encargado. Y excarcelados en Nicaragua afirman sentirse presos del gobierno. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El ex consejero legal del presidente Donald Trump, Don McGahn, no se hizo presente en una audiencia en el Congreso durante la cual debería haber respondido sobre sus actos como funcionario de la Casa Blanca. Legisladores anunciaron que volverán a citarlo para que testifique y amenazaron incluso con llevarlo ante la Corte. ¿Cuáles fueron las reacciones en la Casa Blanca? Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está siguiendo este tema y tiene más detalles. Bricio. Hola Belén, pues desacato es el cargo que podría enfrentar en estos momentos el ex asesor legal de la Casa Blanca, que estaba citado en esta jornada para comparecer ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Datos importantes: esta Cámara de Representantes está pues liderada por el Partido Demócrata, es decir, la oposición, y precisamente esa comisión, también su presidente, Jerry Nadler, se trata de un demócrata que es quien se encarga de emitir estas citaciones. La amenaza queda vigente. Si no enmienda pronto esta cuestión, se podría declarar como desacato a esta persona, a este ex asesor legal de la Casa Blanca. Así reaccionaba el presidente de esta comisión. Cuando esta comisión emite una citación, aunque sea un asesor senior del presidente, el testigo debe presentarse. Nuestras citaciones no son opcionales. El señor McGahn tiene la obligación legal de estar aquí durante esta cita. Si no enmienda de inmediato su error, esta comisión no tendrá más remedio que forzar la citación contra su voluntad. Por otro lado, Bricio, el presidente Trump volvió a desafiar este martes el fallo que lo obligaría a presentar su historial financiero. Cuéntanos de qué se trata esta nueva acción judicial. Efectivamente, Belén, se trata de una asesoría fiscal con la que había trabajado el presidente en el pasado y, una vez más, la Cámara de Representantes demócrata había pues emitido una orden para que entregara el historial financiero del presidente Donald Trump. De hecho, se negó el presidente a que eso ocurriera de esta manera y a un juez federal dio la razón a la Cámara de Representantes. Ahora, desde la Casa Blanca, Donald Trump emite una apelación para que se revise este fallo. Y de hecho, la justicia ya ha reaccionado citando a dos personas más, en este caso la Cámara de Representantes, dos ex asesores de aquí de la Casa Blanca, entre ellos la directora de comunicación, Hope Hicks. Bricio, muchas gracias. Seguiremos atentos a la evolución de todo lo relacionado con las investigaciones que afectan al presidente Donald Trump y su entorno. Por otro lado, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuestionó la propuesta del presidente en disputa, Nicolás Maduro, de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional. Aunque entre la población el anuncio generó reacciones encontradas, vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información desde Caracas. Adriana, ¿cómo respondió concretamente el presidente Guaidó a la propuesta de anticipar las elecciones legislativas? El presidente interino de Venezuela y también jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, consideró cínico la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones legislativas, argumentando que el año pasado, a su juicio, Maduro cometió fraude en los comicios presidenciales. El día de hoy, Álvaro Algarra consultó al resto de los miembros de la Asamblea Nacional, así como también a la ciudadanía en general, sobre qué opinan de esta propuesta de adelantar las elecciones legislativas hecha por Maduro. Al cumplirse un año de la cuestionada reelección de Maduro, en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes, el mandatario propuso anticipar las elecciones en la Asamblea Nacional. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, para ver quién gana. El presidente interino del país, Juan Guaidó, repudió la iniciativa de Maduro. Es muy cínico al pueblo de Venezuela decir de adelantar unas elecciones parlamentarias cuando todos sabemos cuál es el problema. Cuando todos sabemos que lo que nos arrastró aquí fue precisamente
no celebrar elecciones libres, transparentes, justas. Desde las afueras del Palacio Federal Legislativo en Caracas, parlamentarios catalogaron como inconstitucional la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar elecciones legislativas. De Nicolás Maduro ya no sorprende nada. Sabemos que el diálogo y las elecciones fraudulentas son mecanismos, son potes de humo a los que él acude cada vez que quiere dilatar la situación y su salida del poder. Sin embargo, chavistas consultados respaldan la iniciativa de Nicolás Maduro. Me parece buenísimo porque es el único poder que no ha sido legitimado. Ellos se mantuvieron durante mucho tiempo que querían elecciones generales. El gobierno en disputa extendió además el periodo de vigencia de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente hasta diciembre del 2020. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. A pesar de la propuesta hecha por el presidente en disputa Nicolás Maduro, hay que aclarar que a la Asamblea Nacional le queda un año completo adicional a sus labores legislativas. Mientras tanto, el día de hoy se están cumpliendo 2 meses de la detención de Roberto Marrero, quien es una de las piezas fundamentales alrededor del presidente interino Juan Guaidó. Fue su jefe de despacho, el jefe de despacho de Juan Guaidó, y el día de hoy su defensa ha manifestado que no ha podido tener contacto con él, lo que imposibilita poder defenderlo. Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Desarticular la Asamblea Nacional y confundir a la comunidad internacional sería la intención del gobierno en disputa de Nicolás Maduro tras la decisión de adelantar las elecciones legislativas en Venezuela. Es lo que dijeron a La Voz de América analistas. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, quiere que las elecciones parlamentarias pautadas para 2020 ocurran antes de lo establecido. Una propuesta similar lo llevó a la reelección en 2018, en un proceso catalogado como fraudulento por la oposición y por más de 50 países. En medio de este nuevo panorama está Juan Guaidó, el presidente de la actual Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, que sostiene una estrategia constante desde enero. En la operación por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. Esta encrucijada creada por Maduro tiene una lectura clara para los expertos Cynthia Arnson y Michael Shifter. La idea obvia es desanimar a la oposición y confundir a la opinión pública. Yo creo que más bien es una manera de extender tiempo. Para Shifter, la propuesta de Maduro podría no tener éxito. Realmente creo que no hay apoyo suficiente. Pero si lo tuviera, asegura el analista, la situación de Guaidó estaría en juego, debido a que su liderazgo político en el Parlamento sería removido por una nueva junta directiva. Ambos expertos coinciden en que actualmente no existen las condiciones para que estos comicios sean transparentes. Sin embargo, la situación representa un riesgo para la bancada opositora si no llegase a participar en las elecciones, asegura Arnson. Obviamente porque se puede llamar a elecciones en las cuales gente que apoya al régimen gane las elecciones para la Asamblea. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Más de 800 toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas en Venezuela en los últimos 100 días. Representantes del gobierno interino de Juan Guaidó señalan que efectivos militares, policiales y de aduanas activos participaron de manera anónima en la distribución. A pesar de los obstáculos que impone el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para el ingreso de insumos médicos y alimentos, la coalición Ayuda Libertad Venezuela confirmó que durante los últimos 100 días se han entregado más de 800 toneladas de ayuda humanitaria dentro de ese país. No hablo de material que está en warehouse, no hablo de algo que esté en una bodega o en el garaje de la casa de alguien. Es ayuda humanitaria que se encuentra posicionada en 7 galpones en distintos 7 estados de Venezuela. Además del ingreso de los insumos a Venezuela, la coalición ha logrado establecer mecanismos de distribución con la participación de empresas privadas, oficiales militares, policiales y de aduanas, todo de manera anónima. Ya hemos construido una cadena interna de distribución y eso es un avance muy importante. ¿Dónde están los camiones? ¿Dónde están las bodegas? ¿Cuáles son los puntos en Venezuela donde hay que preposicionar la ayuda? ¿Y cómo llega eso a cada abasto? ¿Y cómo llega a la calle de cada venezolano? Ese plan está montado ya hoy, 100 días después. De acuerdo a Codevida, organismo sin fines de lucro, en Venezuela hay más de 18 millones de pacientes que no tienen acceso a los medicamentos. El hecho ha llevado a la coalición a utilizar vías no convencionales para el ingreso de la asistencia. Hemos tenido que aprender a utilizar prácticamente las mismas vías de los contrabandistas
para poder meter ayuda y salvar vidas. Entonces, en ese sentido es un tema delicado hablar de locaciones, hablar de cantidades. Fuera de Venezuela hay 4 centros de acopio para la ayuda proveniente de otros países. José Parralete, Voz de América, Miami. Más adelante, situación de Nicaragua a debate en la OEA. Y lo que denuncian excarcelados nicaragüenses. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que insta al gobierno nicaragüense al avance del diálogo con la oposición y al cese de las violaciones a los derechos humanos. La iniciativa fue promovida por un grupo de países miembros. Vía Skype nos acompaña Jacopo Luzzi con más información desde la OEA en Washington. Jacopo, ¿qué implicancias concretas tiene la aprobación de esta resolución? Bueno, Belén, con 20 votos en favor, 3 contras y 10 países que se abstuvieron, esta resolución se aprobó. Entre los países que se abstuvieron encontramos los países del Triángulo Norte y diferentes países del Caribe. Esta resolución sirve para mandar un mensaje fuerte a Nicaragua para que se pueda volver al diálogo y volver a una situación de normalidad después de un año desde el comienzo de la crisis. De hecho, el embajador de Chile, el señor Salinas, fue muy claro en lo que la OEA quiere de Nicaragua. Garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos. Nicaragua rechazó a través de las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores esta resolución diciendo que es una injerencia en los asuntos de un país y dijo que injerencias como esta resolución lleva a la destrucción de la democracia. De hecho, según Nicaragua, el país ya estaría cumpliendo a muchos de los puntos de la resolución y que, por ejemplo, para el 18 de junio todos los presos políticos serán liberados. Y sobre la muerte de Eddie Montes, el ciudadano estadounidense, el viceministro dijo: lamentamos los sucesos del 16 de mayo recién pasado en el sistema penitenciario nacional, donde como resultado de un amotinamiento falleció el preso Eddie Montes Preslin cuando intentaba arrebatarle el arma de reglamento a un funcionario penitenciario, que además resultaron con heridas y lesiones 21 funcionarios penitenciarios. Ante estos hechos,
Para el presidente del Consejo Permanente, Carlos Trujillo, esta resolución ha sido un éxito porque se pudo aprobar lo que no fue aprobado con Venezuela. Y para la embajadora de Canadá, esta resolución marca una línea muy clara de la OEA antes de la Asamblea General que se tendrá en Cartagena, Colombia, al final de junio. Jacopo, muchas gracias. Vamos a estar atentos a las reacciones que la aprobación de esta resolución pueda generar en el gobierno de Daniel Ortega. Y precisamente en Nicaragua, miembros de la oposición que fueron recientemente dejados en libertad aseguran que todavía se sienten reos del gobierno porque solo les cambiaron la medida privativa de libertad por prisión domiciliaria. Hace unas horas, María Dilia Peralta salió de prisión. El gobierno del presidente Daniel Ortega la había condenado a cárcel por cometer supuestos actos terroristas. La joven asegura que su único delito fue bailar en las manifestaciones antigubernamentales. Aún recuerda el maltrato que sufrió en la cárcel. Te desnudaban, te hacían bajarte el pantalón, el calzón y hacer sentadillas. Maltrato verbal, psicológico, pues que el aislamiento que nos tenían a todas, lejos de información, ese es un derecho humano. Tenerme informada, acceso a mi familia, eso es un derecho humano también. Pero Adilia dice que sigue prisionera en su casa. El gobierno la liberó como parte de un grupo de 100 opositores arrestados por razones políticas. Chester Navarrete es otro de ellos. En entrevista con La Voz de América aseguró que fue apresado por brindar primeros auxilios a los manifestantes que participaban en las protestas. Al igual que María, Dilia se siente prisionero porque seguirá purgando su condena en su vivienda. Mis cargos son terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado y entorpecimiento a servicios públicos. Y sigo, o sea, mi proceso sigue, lo único que cambia es la medida cautelar de la encarcelación a la convivencia familiar. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que la excarcelación de los opositores es parte de su voluntad para seguir dialogando. En tanto, la oposición asegura que no volverá a la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los manifestantes arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Después de la pausa, el pedido de Corea del Norte a la ONU. Y una tormenta que sacude el sur de Estados Unidos. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En una inusual rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas, el embajador norcoreano ante la organización Kim Song hizo un llamado al secretario general de la ONU.
Como autoritaria y déspota calificó el funcionario la actitud de Estados Unidos luego de que a inicios del mes de mayo incautara un barco de carga de bandera norcoreana. Condenamos en los términos más enérgicos este acto político contra nuestro buque de carga, porque este incidente es solo producto de la política hostil extrema de los Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea. La inconformidad norcoreana se genera después de que el Departamento del Tesoro estadounidense justificara la confiscación como resultado de la violación de sanciones impuestas por la ONU y Washington al gobierno de Kim Jong-un. Estados Unidos utilizó sus leyes internas como base para asumir control de nuestro buque de carga. Esto es claramente ilegal e injusto, porque sanciones unilaterales y la aplicación de normas nacionales a nivel extraterritorial no se pueden justificar en ningún caso y en ninguna circunstancia dentro del derecho internacional. Tras la incautación de la embarcación, Estados Unidos señaló que la acción hacía parte de una campaña de presión extrema contra el gobierno norcoreano para poner fin a su beligerancia. Por su parte, Corea del Norte hace un llamado directamente al secretario general de la ONU. Envié misivas al secretario general para informarle de nuestra posición y para solicitarle que tome las medidas necesarias para contribuir a la estabilidad en la península de Corea. Asimismo, en sus declaraciones, el diplomático insistió que su país mirará con cuidado cada movimiento de Estados Unidos e insistió en la importancia de que retorne el buque incautado, el cual, según Washington, contenía carbón ilegal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Severos tornados azotan una vasta región del sur de Estados Unidos. Millones de personas se encuentran bajo alerta de inundaciones. Al menos 18 tornados se han registrado en las planicies del sur de Estados Unidos. El primero en tocar tierra se reportó este lunes en el estado de Texas. Horas después, más de una docena ya se habían presentado en Oklahoma, Kansas, Arkansas y Missouri. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, las ráfagas de viento alcanzan casi 100 kilómetros por hora, trayendo consigo tormentas eléctricas, inundaciones y granizo enorme. Mira eso, el agua está saliendo por debajo de las vías del ferrocarril. Las calles de Oklahoma lucen desbordadas de agua, mientras que los bomberos y rescatistas intentan evacuar a damnificados de sus hogares usando balsas inflables. Esta es la mayor cantidad de agua que he visto en mucho tiempo. Autoridades meteorológicas advirtieron que se esperaba clima severo en Texas, Luisiana, Alabama y el norte de Iowa y Nebraska durante todo el día y la noche de este martes. Se calcula que 4 millones de personas se encuentran bajo advertencia de inundación. Medios locales han reportado destrozos en residencias y negocios, pero no se conocen cifras de heridos hasta el momento. Todo pasó muy rápido, vidrio y lata volaron por los pasillos y podíamos sentir cómo aspiraban todo, pero no teníamos idea. El estado de alerta se mantiene por el momento, ya que se está gestando un nuevo sistema de tormentas que podría afectar a los mismos estados del sur para finales de esta semana. Gonzalo Abarca, Voz de América. En instantes, importancia de la salud materna. Y helados artesanales, una opción saludable. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
8 países latinoamericanos que comparten la Amazonia perdieron provisionalmente una batalla legal contra el gigante tecnológico Amazon por el uso del dominio .amazon. Se trata de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. La atención prenatal adecuada es vital para tener bebés sanos. Pero ¿qué pasa con estas madres después de dar a luz? Un reciente estudio en Estados Unidos revela que tras el parto muchas de ellas descuidan su salud. Los meses de cuidados prenatales significan numerosas visitas médicas, todas centradas en la salud tanto de la madre como de su bebé. Pero, ¿qué pasa luego del nacimiento? Muchas madres dicen sentirse abrumadas. Las mujeres han dado a luz desde siempre y es una experiencia compartida. Sin embargo, yo me sentí muy sola y no sabía cómo pedir ayuda. Este delicado periodo se conoce como el cuarto trimestre. El cuarto trimestre es abrumador y no creo que ninguna madre esté completamente preparada para él. Una encuesta realizada por la firma Orlando Health encontró que más de 1 en 4 nuevas madres no planificó su propia gestión de salud después del parto. Es muy importante que las nuevas mamás hagan un seguimiento con sus parteras o médicos, idealmente lo antes posible. 40% de ellas se sintió abrumada o deprimida. Para las madres pobres es mucho peor. Otro estudio muestra que el cuarto trimestre es más duro para las madres hispanas y afroamericanas. Muchas de estas madres que tienen bajos ingresos a menudo no pueden pagar el alto costo asociado con una dieta saludable o hacer ejercicio con regularidad o simplemente encontrar tiempo para cuidarse. El profesor Keefe dice que las políticas de salud deben cambiar para que incluso las madres pobres puedan satisfacer sus necesidades de salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una nueva forma de comer helados causa revuelo en varios países. Se trata de los helados artesanales que ofrecen opciones más saludables. Por mucho tiempo, la tendencia de helados en forma de rollitos ha superado al tradicional cono. Sin embargo, lo novedoso de estos nuevos productos no está en su forma, sino en su elaboración. Originarios de Tailandia, estos productos artesanales causan revuelo entre los clientes de heladerías como Holy Roly en Los Ángeles, en donde una mezcla hecha a base de leche de coco e ingredientes frescos como arándanos y mango resulta en un toque muy especial. La bandeja de la máquina está a menos de 16 grados Celsius. Es realmente fría. Allí vertemos nuestra base líquida orgánica que aún no es helado, sino líquido, y luego la mezclamos con los ingredientes y lentamente se va formando el helado. Y si la idea de mezclar frutas frescas en su helado no le parece del todo novedosa, en Fata Morgana Gelato van un poco más allá, pues ofrecen opciones orgánicas, veganas y sin gluten. Nuestra clientela quiere algo realmente natural, saludable y que no tenga muchas calorías. Se espera que el helado artesanal tenga el crecimiento más rápido del sector, calculado en más de 84 mil millones de dólares para 2023. Y es que los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. Una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos halló que 3 de las principales tendencias en helados son que sean hechos con la menor cantidad de ingredientes, que sean saludables y que contengan productos naturales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Nos despedimos de esta misión del Mundo al Día con una hazaña que es tradición en la Academia Naval de Estados Unidos. Los egresados del primer año participaron en una competencia de fuerza y destreza en la que tuvieron que escalar un obelisco con el objetivo de colocar una gorra en la punta del monumento. Les informó Belén Mora.